Estas comisiones, bueno, la intervención, ¿no?, para conocer a quienes son candidatos a la presidencia del gobierno y del conocimiento que tienen de nuestro pasado. Porque si aquí hay una persona que blanqueó a ETA, en lo peor, de la banda terrorista, fue José María Aznar cuando dijo que era el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. En el peor momento. Así que yo creo que hay que conocer también nuestra historia. Claro, porque algunos la conocemos muy de cerca. Y citar a las víctimas de ETA en una comparecencia de la Dana automáticamente nos hizo pensar a todos los que seguíamos minuto a minuto esa comisión en las víctimas de la Dana y en sus familiares. Porque Feijóo ha comparecido en la comisión de la Dana, ahí en la Cámara, para explicar los mensajes que mantuvo con Mazón en lo peor de la tragedia. El líder del PP ha defendido su actuación, la actuación de Mazón, y ha insistido en que el culpable es el gobierno. El lunes 28 no tuve contacto con el señor Mazón sobre la Dana. Es la primera vez que escuchamos a Feijóo corregir sus palabras la misma semana de la Dana. El presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real. ¿Por qué miente usted? Sabe perfectamente que yo no mentí. Usted lo sabe perfectamente. Lo achaca a una equivocación en su comparecencia de aquel jueves 31 de octubre, aunque vuelve a liarse con los días. Automáticamente me di cuenta que lo que estábamos era a miércoles, no a martes, y por lo tanto estábamos hablando del martes y del miércoles. No pude mentir, entre otras razones, porque he dado voluntariamente mis mensajes. Mensajes que empezó a entregar voluntariamente a petición de la jueza más de un año después, en Nochebuena. La jueza me da, creo recordar, 3 o 5 días. Usted el día 22 de diciembre tenía el escrito del notario con sus WhatsApps y tardó 2 días en pasarlo al juzgado simplemente porque pensaba que iban a pasar desapercibidos. ¿No cree usted que debería de pasárselo? El mismo 22. Ah, el 22. Sí, vale. Y no el 24 por la tarde. Para que lo recibiese el 23. Sí, mejor que el 24 por la tarde. Bien. El líder del PP insiste en señalar al gobierno central. Es una emergencia nacional de libro. Justifica la comida de Mazón en el Ventorro. ¿Usted cree que el presidente del gobierno, que debe de tener toda la información sobre la Dana, está hablando de cine y le está haciendo responsable a un señor por irse a comer a la vez? Diluye la responsabilidad del expresidente autonómico y señala a las agencias estatales. La Confederación Hidrográfica, que en mi opinión es el mayor responsable por la falta de información adecuada. Una teoría superada por la jueza que investiga lo ocurrido, que sostiene que sí hubo información y que la responsabilidad era de la Generalitat Valenciana. Marta, siguiendo, como todos nosotros, la comparecencia de Feijóo minuto a minuto, ¿qué te llamó la atención, Marta, del tono de Feijóo? Pues mira, hay varias cosas que me han llamado la atención, tanto ayer cuando estaba en la comisión como después en las horas posteriores. Una de las primeras es que se nota que ni Feijóo, ni digamos su núcleo duro, ni Esther Muñoz, ni la cúpula del Partido Popular han seguido cómo han ido estas comisiones en los últimos meses. ¿Por qué lo digo? Porque se sorprendían de cosas que ya habían pasado en comparecencias previas, ¿no? En la comparecencia del propio Carlos Mazón, en la de Cuenca, en la de Salomé Pradas, porque Feijóo se quejaba de que no le dejaban responder y que él quería responder cuando, por ejemplo, los portavoces no le estaban haciendo ninguna pregunta concreta, simplemente estaban exponiendo alguna cuestión derivada de la Dana o del caso. También se quejó de que se estaba hablando de cuestiones distintas cuando él luego utilizó esa cuestión a su favor para reprocharle, por ejemplo, al portavoz de Bildu, a Óscar Matute, determinadas cuestiones que nada tenían que ver, ¿no? Hablando de ETA, de las matanzas, de las víctimas, cuando él le recriminaba la posición del Partido Popular con las víctimas precisamente de la Dana. Y sobre todo el ruido de fondo, Silvia, el ruido de fondo que había por parte de los diputados presentes en la comisión, que yo al estar dentro se escuchaba mejor. Cada vez que Feijóo decía alguna cuestión más política, aplaudían, daban golpes en la mesa, increpaban a otros portavoces, especialmente, por ejemplo, a Gabriel Rufián, no le dejaban hablar y se tuvo que interrumpir en varias ocasiones su comparecencia para que él pudiera exponer sus premisas. Y luego también que hay una cuestión que es verdad que han puesto mucho sobre la mesa algunos analistas a lo largo de estos años, pero que se vio muy claro ayer de cómo Feijóo, digamos, no es ese político que venía de Madrid con un tono moderado a cambiar las cosas y que iba a hacer política sin insultos y sin, digamos, desprecios. Lo vimos con un tono muy duro, con reproches incluso, yo creo que estaban muy fuera de contexto, ¿no? Y se planteó en todo momento como un duelo, casi un partido de fútbol, ¿no? Le leía a la portavoz parlamentaria Esther
Muñoz que Feijóo había ganado a todos y que nadie podía haberlo derrotado. Bueno, yo creo que la política no va de eso, sino que va un poco de intercambio de posiciones, ¿no? Y desde el respeto construir cada uno sus argumentos y sus alternativas. Entonces a mí eso sí que me pareció muy llamativo, además de que volvió a culpar al gobierno e incurrió en algunas falsedades que yo creo que le reprochó en este caso Rufián, pero que no fueron las únicas, ¿no? Al culpar al gobierno de todo lo que ocurrió, de la falta de información a las agencias meteorológicas, cuando por ejemplo la jueza de la Dana y la Audiencia Provincial de Valencia han dejado muy claro que sí que hubo información y que lo que hubo fue una dejación de funciones por parte de un Carlos Mazón, al que Feijóo sigue defendiendo a día de hoy y dice que no hay ningún debate sobre su continuidad en les Corts o no. También eso me llamó la atención porque intentó desviar el foco de ahí y no dijo en ningún momento que Mazón deba dejar el acta en les Corts, sino que debe continuar donde está, porque él ya ha asumido sus responsabilidades, no como el gobierno. ¿Cómo visteis vosotros ayer a Feijóo, Pablo? A ver, yo creo que en general a mí el tono de la comisión no me gustó. Básicamente porque estamos hablando de una tragedia nacional, porque fallecieron muchísimas personas, porque es una cuestión extraordinariamente delicada. Creo que el Partido Socialista erró al citar esta semana en la recta final de la campaña en Aragón al jefe de la oposición. Podría haberse buscado otro día, otra fecha. ¿Por qué? Porque la campaña electoral, la tensión política que se vive con unas urnas tan cerca, pues yo creo que lo enmarrona todo. Tiene Paco Salazar una cita en el Senado el jueves. Es decir, que los dos partidos han jugado exactamente lo mismo. Pero yo creo que esto, para las comisiones de investigación, pues lo trastoca todo, porque al final la cuestión electoral partidista, la batalla, ¿no? Como lo comentaba Marta, pues eso al final estaba ahí, ¿no? Pues era como un mitin más o una pelea más en lo político. Y creo que Feijóo tenía razón en algo. Creo que aunque su exposición en la comisión fuera muy interesante en tanto en cuanto tuvo una interlocución con Carlos Mazón, creo que también antes que Alberto Núñez Feijóo, que es jefe de la oposición, es decir, que lo que se le puede interpelar fue por la interlocución que tuviera con Carlos Mazón, que era el que tenía que tomar las decisiones. Creo que antes sí podrían haber ido miembros del gobierno de España. Es decir, ¿por qué? Porque ellos sí que tuvieron que tener tuvieron acción activa en la gestión de la crisis, tuvieron que trabajar con la Generalitat, es decir, unos testimonios de miembros del gobierno que tuvieron que participar en la gestión de la crisis me hubiera parecido más relevante en la comisión antes que el jefe de la oposición que sí puede clarificar pues la interlocución que tuviera con Carlos Mazón, pero que al final la responsabilidad de Feijóo sí, pues lo que dijo Rufián, pues sostener a Carlos Mazón en el tiempo, pero más allá de eso es el jefe de la oposición, entendedme. A ver, la comparecencia de Feijóo tenía una base que es la misma por la que se le citó por parte de la juez de la Dana, que eso ya usted dijo, de lo que hablaba, que había estado informado en tiempo real desde la víspera de la fecha de la Dana. Entonces aclárenos qué información tenía en tiempo real. Bueno, ayer se volvió a demostrar que Feijóo mintió y no quiere terminar de asumir y dice no, en tiempo real, pero desde las 8 de la tarde y tal, en fin. Esto a mí me parece que a estas alturas, y efectivamente hablando de una tragedia en la que murieron 225 personas, o 229, perdón, es que no debería ya plantearse en estos términos una comparecencia parlamentaria. Luego, qué poco respeto a lo que debe ser una comisión parlamentaria. Por lo menos hay que procurar, salvo error, decir verdades. Y lo digo así de claro, porque es que a estas alturas volver a culpar a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que está ya demostrado y asentado además judicialmente que no tiene responsabilidad, que no es verdad que no informara, a la EMET, estamos en las mismas, que sí informó, que hizo sus previsiones, que estaba en el CECOPI perfectamente informados de esas previsiones, etcétera, etcétera. Hay más, faltas a la verdad, ¿no? La lista es larga. Pero es que además sacar el comodín de ETA en relación con la gestión de la Dana o comparar el tránsito del señor Mazón por el Ventorro con la enfermedad de Salvador Illa en la crisis de Rodalies, es que, de verdad, me parece que eso es llevar a un nivel de calidad el debate parlamentario
que a mí me resulta ofensivo, sinceramente. Es decir, hombre, contrólense un poco. Primero, a la hora de, ante una comisión parlamentaria, el mínimo respeto consiste en decir la verdad. Y si no puedes decirla, pues oye, no contestes, que tienes derecho a no hacerlo. Pero como estás convocado y vas, pues hombre, me parece que como mínimo, y tratándose de un tema tan sensible, yo creo que debería haberse preparado mucho mejor esta intervención y sobre todo dejar de mantener la misma estrategia que ha tenido durante más de un año, porque esta es la cuestión. La comparecencia de ayer no es una improvisación, es coherente con todo lo que ha intentado mantener Feijóo y el núcleo del Partido Popular durante un año sobre la tragedia de la Dana y la gestión que se hizo por su principal responsable, que es el señor Carlos Mazón y su equipo. Bueno, cuestiones que se dilucidaron ayer en la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso. Que Feijóo mintió, no estaba informado en tiempo real, lo dijo ante la jueza y lo reconoció ayer en el Congreso de los Diputados, porque en tiempo real, en fin, habría sido que le mantuviesen informado, no que a última hora de la tarde le dijesen ahí a vuela pluma cuando él pedía que estaba pasando, pues, 4 líneas. Vale. Luego que protegió a Mazón, porque dejó clarísimamente, ¿no, Mateo?, que Mazón había estado donde tenía que estar y añadía, no como el Gobierno central. Sí, dentro de lo que él ayer expuso, es verdad que hay pocas novedades con respecto a lo que él declaró ante la jueza el 9 de enero y conocimos a través de su declaración el día 23, creo que fue, abundando en lo que dice Jesús. Vuelve a decir efectivamente que el mayor, responsable de lo que ocurrió fue Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuando la Audiencia Provincial de Valencia, el 8 de enero, en un acto que rechazaba archivar la causa a los 2 investigados, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, dice claramente que los datos emitidos ese día, entre otros por la Confederación Hidrográfica, la EMET, el 112 y otros organismos, habían advertido de la gravedad de la situación. O sea, eso está en una resolución judicial del día 8 de enero. Con lo cual, ir en contra de esa idea que transmite la resolución judicial llama bastante la atención. La Confederación Hidrográfica, Silvia, sin ir más lejos, lanzó 200 correos a través del sistema automático de información hidrológica, 200 correos automáticos sobre el nivel de pluviosidad y de los caudales de los ríos. O sea, esa información llegó a CECOPI ese día. La EMET hizo hasta 16 boletines desde el 25 de octubre sobre lo que iba a venir. Y el mismo 29 de octubre de 2024, a las 7:36, ya estaba en alerta roja la zona de La Riada y posteriormente toda la provincia de Valencia. Con lo cual, todo eso ya lo hemos visto en las resoluciones judiciales, con lo cual llama la atención efectivamente que se vuelva a poner la responsabilidad en los organismos estatales, en este caso Feijóo. Y después, algunas cosas más relativas a lo que es la instrucción o lo que le está deparando la instrucción. La situación del Barranco del Pollo, la situación de las emergencias, creo que es muy relevante esto. El nivel 2 de emergencia, la competencia, era propia de la Generalitat. Solo con un nivel 3 era el Gobierno cuando asumía la competencia. Efectivamente, se puede pedir por parte de la Generalitat o intervenir el Gobierno. Pero lo que nos ha dejado clara la instrucción es que en ningún momento la Generalitat tenía intención de pedirle a Pilar Bernabé, que estaba allí, el nivel 3. Lo vimos en los WhatsApp de José Manuel Cuenca, remitió a Carlos Mazón. No había ni intención de confinar ni de zonificar. Y cualquier otra decisión es de Pilar Bernabé, pero nuestra intención no era esa. Con lo cual, todo eso lo estamos viendo en la causa. Claro, hay muchas personas que se preguntan si el objetivo de Feijóo, yendo ayer a la comisión de investigación y siendo preguntada, era montar otro relato político en contra del relato de la jueza de la Dana, que es el que está indicando limpia y claramente qué es lo que sucedió ese día y quién podría tener responsabilidades. Bueno, montar otro relato político que es el relato político que ha venido manteniendo estos últimos, desde la tragedia de la Dana, ¿no? Pero es muy curioso analizar, porque todo lo que estaba contando Mateo son hechos ciertos, son hechos probados. No es la opinión de alguien que dice, yo creo que llegaron avisos de la EMET. No. Hemos conocido los avisos de la EMET, ¿no? Todas esas informaciones que al principio podían ser más objeto de especulación, con el paso de los meses o de los años ya, se han ido confirmando, todas ellas. ¿Por qué Feijóo entonces adopta esta actitud? Esta es una comisión de control de investigación, una comisión televisada. Por lo tanto, en realidad, lo que está escenificando es una bronca política, sabiendo que las cámaras le están enfocando. Y sabemos, porque eso sí que está estudiadísimo, que el comportamiento de cualquier persona, pero especialmente en los debates políticos, no es igual si es con cámaras que sin cámaras, a puertas cerradas o con medios de comunicación. Y eso es un tema, yo creo, muy relevante en este caso. Ahí escenifica, yo creo, el Feijóo más beligerante, el Feijóo más duro,
creo que la debilidad argumental se muestra en el momento en que saca a pasear a ETA. Porque para tener que aludir a ETA en un debate como este, es que no hay argumentos. Bueno, o ahí ya, efectivamente. Pero lo de ETA es ya una cosa, bueno, en fin, ¿no? ¿Hasta dónde, hasta cuándo, no? Entonces, a mí lo que me llama la atención es por qué el señor Feijóo sigue manteniendo ese apoyo a Amazon. Los periodistas que seguís al Partido Popular nos habéis venido contando desde hace muchos meses que ese apoyo internamente no está tan claro, que el señor Feijóo tuvo muchas dudas, que tenía muchas ganas incluso de haberse desvinculado. Pero sin embargo, incluso ahora que Amazon ha dimitido solamente como presidente, hay que volver a subrayar esto para que nadie se despiste, mantiene públicamente su apoyo. Es una estrategia para no desligarse mucho de la parte más dura que pelea el electorado con Vox, es una opción. Es que internamente sigue estando muy debilitado por este flanco y Feijóo no puede tomar las decisiones que, según nos contáis, le gustaría tomar. Yo no lo sé, pero creo que ayer se evidenció una debilidad enorme en esa comisión. Y cuanto más beligerante y más fuera de juego, digamos, eran los argumentos, creo que mayor se dejó ver esa debilidad, no solamente comunicativa, también política. Bueno, vamos a escuchar ese momento, justamente ese encontronazo entre Feijóo y Óscar Matute cuando Feijóo le saca a colación el tema de ETA. Si miento, echadme del partido. ¿Sabe quién pronunció estas frases en un mitin en Madrid? ¿Usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados? No la tengo. El comodín de ETA, ¿no? ¿Cuándo piensa dimitir si usted ya ha mentido? Escucharlo usted hablar de mentiras es un insulto. Porque después de los 800 muertos que tienen ustedes en una organización terrorista que ustedes respaldan, usted está vertiendo... los más de 2.500 heridos y las familias rotas que luego usted habla de mentiras, no voy a blanquear a mí. Se le van a acabar los comodines, señor Feijóo. Impresionante. Maraña. No, estaba comentando con Cristina, es que además se lo dice a un interlocutor que es Óscar Matute. Cualquiera que conozca un poco su biografía política, pues es que relacionarlo con 800 asesinados de ETA, cuando hubo momentos en los que Óscar Matute podía haber sido asesinado por ETA, por el esfuerzo que hizo para la paz, pues es ya el colmo, ¿no?, de la utilización de algo que no viene al caso y que además, insisto, que creo que es un error, porque además creo que le perjudica políticamente. Cualquiera que se centre un poco en lo que ya sabemos, y no es solo por parte de la jueza, sino como apuntaba Mateo, ya hay decisiones de todo esto que estamos hablando que están en la instancia superior, ya están aprobadas por la instancia superior. Entonces, volver a ponerlas en entredicho, yo plantearía una hipótesis más sobre por qué se hace esto. Pues probablemente porque no puede hacer ahora lo contrario de lo que lleva haciendo un año. Porque se vería muchísimo más al rey desnudo, ¿no? Esto yo creo que es clave en mantener una estrategia, insisto, que yo comprendo que además cualquiera que tenga una relación directa y haya sufrido la dana, sea un familiar muerto, sea en sus viviendas, en las calles, etcétera, a estas alturas, después de un año, siguiendo todo lo que ha ido pasando y lo que se ha ido sabiendo, pues yo considero que deben sentirse ofendidas, claro. Yo tengo que reconoceros que fue una bronca para mí dolorosa de contemplar, pero dolorosa, ¿eh? O sea, daban ganas de hacer off y se acabó, sobre todo pensando en las víctimas. Es que qué nivel, ¿no? Yo creo que me lo habéis oído más de una vez. Yo tengo una confianza en las comisiones de investigación, no cero, tengo una confianza menos cero. Pero es que a la vista de lo que veíamos ayer, yo creo que esto ya no son comisiones de investigación, son escenarios pugilísticos donde lo que se basa al boxeo verbal de unos y otros. Ojo, no solo de Feijóo, no solo de Feijóo. No solo. O sea, es que claro, mentiroso, ignorante, arrogante, está haciendo el ridículo, encubrió a un homicida y a un psicópata. Es usted igual de culpable que el señor Mazón. Quiero decir, faltas de respeto ha habido por todos los lados. Pero para mí, lo peor, sobre todo pensando en las víctimas y sobre todo pensando en que una comisión de investigación debería servir para detectar fallos y ver cómo se arreglan las cosas, es que es completamente estéril. O sea, lo que sucedió ayer no nos vale de nada para lo que es importante en una comisión de investigación. Yo creo que Feijóo optó por un ataque y fue a la bronca
precisamente porque es difícil justificar algunas de las omisiones y de los errores que ha habido durante la gestión de la Dana. Entre ellos, mantener durante un año a un presidente autonómico quemado, no, absolutamente carbonizado en una gestión imposible de salvar. Pero además al que mantiene con un acta en las Cortes Valencianas, en fin, ahí hay unos débitos importantes. Bueno, la decisión, por el añadido, es verdad que la responsabilidad política de Feijóo manteniéndole su respaldo público, pero quiero decir, el acta es de cada cual, te lo digo con conciencia de causa, que yo renuncie a mi acta política cuando lo considero oportuno. Otra cosa es que públicamente tú te puedas desvincular de forma absoluta, puedes decir, oye, pues no te quiero en mi grupo parlamentario, no te doy una presidencia de la comisión, etcétera, etcétera. Al señor Camps, que tenía el mismo acta y la misma presidencia, hubo autoridad política para decirle, o a lo mejor perspectiva para decirle, estábamos hablando de cuando Feijóo citó a ETA, y a mí me parecen muy interesantes estas comisiones, bueno, la intervención, ¿no?, para conocer a quienes son candidatos a la presidencia del gobierno y del conocimiento que tienen de nuestro pasado. Porque si aquí hay una persona que blanqueó a ETA, en lo peor, de la banda terrorista, fue José María Aznar cuando dijo que era el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. En el peor momento. Así que yo creo que hay que conocer también nuestra historia. Claro, porque algunos la conocemos muy de cerca. Y citar a las víctimas de ETA en una comparecencia de la Dana automáticamente nos hizo pensar a todos los que seguíamos minuto a minuto esa comisión en las víctimas de la Dana y en sus familiares. Mariló Gradolí, muy bueno, sí, le llamó también Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Quiere decir que es que en medio de todo esto... Que hemeroteca es todo lo que tú comentabas en esas negociaciones, pero que ETA le puso una bomba. Pero blanquear a ETA, deberíamos recordar que dirigentes políticos con responsabilidad pública lo hicieron en lo peor de la matanza de la banda terrorista. Está con nosotros Mariló Gradolí. Muy buenos días, Mariló. Hola, buenos días. No podíamos quitarnos de la cabeza cómo estabais las víctimas viendo la comparecencia de Feijóo de ayer. No sé si es lo que esperabas, no sé si te ayudó a resolver dudas. La verdad es que fue realmente bochornoso y muy doloroso tener que escuchar todas las mentiras que dijo el señor Feijóo, que reiteró, que estuvo diciendo, pero sobre todo que sacase a las víctimas de ETA. Fue de verdad dolorosísimo. El señor Feijóo empezó de nuevo a intentar que nos tragásemos el relato que han intentado durante 15 meses que sea la verdad, y que en ninguno de los casos es la verdad. Había información de sobra para tomar decisiones y no se tomaron. Y no se han asumido las responsabilidades políticas que dice que se han asumido. Señor Mazón no dimitió, lo dimitimos entre todos los valencianos y valencianas, y no ha asumido su responsabilidad porque sigue con su acta de diputado. Nadie le ha pedido su acta de diputado y todavía no ha entrado en el juzgado a decir la verdad. Y no solamente eso, es que el Consell sigue con miembros que ese día, el día 29 de octubre de 2024, tenían responsabilidades y no se les ha pedido absolutamente nada y siguen con sus funciones. Por tanto, ni responsabilidades se han asumido, ni el Partido Popular en 15 meses ha sido capaz de estar con los valencianos y decir la verdad. Siguen mintiendo 15 meses después y siguen apoyando a Carlos Mazón en una gestión negligente y criminal de lo que sucedió aquí.